La evolución humana ha estado empujada y acompañada de un ingrediente silencioso que ha sido muy importante para el desarrollo de la medicina, para el desarrollo de la carrera espacial e incluso de la ropa que tenemos puesta, y es el plástico. Sin embargo, ha sido tan profunda esta relación y tan intensa que hoy podemos encontrar microplástico en nuestra sangre, en la placenta de los bebés que están en el útero, en el agua, por supuesto, en todas partes. ¿Qué podemos hacer para vivir con esta realidad y eventualmente mejorarla, un ingrediente que ni siquiera podemos ver a veces? Camila Eguía exploró esta pregunta: ¿qué podríamos transformar? ¿Qué necesitamos mantener para poder llegar a una mejor situación de la que estamos teniendo hoy con los microplásticos? Esto está alrededor de los 47 micrómetros a los 68 micrómetros. Micrómetros, eso es más chico que milímetro. Sí, es 0,05 milímetros aproximadamente. O sea, Diminuto. diminuto. Siempre eso es una fibra. Partículas microscópicas o nanoscópicas derivadas de grandes partículas de plástico y que ingieren y que ingresan a nuestro cuerpo a través de la digestión de aguas o alimentos animales que a su vez han ingerido nano y microplásticos. Por lo menos en la última década hay abundante información que indica que los microplásticos pueden bioacumularse en los tejidos, pueden ingresar a diferentes tipos celulares de nuestro cuerpo y pueden generar acciones deleterias en la función de estas células, volver las células de tipo más inflamatorio, ¿cierto?, o inhibir las funciones normales que estas realizan. Según datos de la ONU, cada año se generan 430 millones de toneladas de plástico. Un estudio realizado por la Universidad de Viena demostró que las personas consumimos aproximadamente 5 gramos de microplásticos a la semana, el equivalente a una tarjeta de crédito. Los animales de consumo agrícola comienzan a incorporar y bioacumular estos microplásticos en su organismo y nosotros, por tanto, finalmente consumimos esos animales o consumimos, por ejemplo, peces que han estado siendo cultivados en aguas con microplásticos, o consumimos aguas que justamente contienen los microplásticos y de esa manera ingresan estos microplásticos a nuestro cuerpo y los comenzamos a bioacumular. Se ha demostrado que logran internalizarse, entrar a la célula y no logran ser excretadas, es decir, se mantienen dentro de la célula y comienzan a cumplir un rol deleterio para la célula. Entrado al organismo, estas son moléculas sintéticas y por lo tanto se comportan como contaminantes que no son propios de nuestro organismo y se distribuyen a través de la sangre a los distintos órganos y a los distintos sistemas. En diciembre de 2020, fragmentos de material artificial fueron encontrados en la placenta humana, derivados de botellas de plástico y de barnices. En marzo de 2022, lo mismo fue detectado en el torrente sanguíneo. Ya sabemos que está en la sangre, ya sabemos que hay moléculas asociadas que se excretan en la orina, ya sabemos que pueden circular a través de la leche, ya sabemos que pueden atravesar la barrera transplacentaria y esa es evidencia que ya debiera movilizarnos para avanzar en las distintas fases que podemos controlar. Existe consenso sobre la falta de conocimiento e investigación para determinar las consecuencias en la salud. Al mismo tiempo, la necesidad de una regulación sobre la presencia de microplásticos en los alimentos. En nuestro país no tenemos ninguna regulación referente a esto. De hecho, prácticamente no hay estudios que permitan conocer la cantidad de contaminación de microplástico que tenemos en Chile. ¿Ya? Sabemos que hay, porque hay muestreos de tipo parcial en algunos lagos y en algunos ríos, pero no tenemos un estudio sistemático para conocer a lo largo de nuestro país qué lugares están contaminados, qué lugares están sobrecontaminados y de qué tipo de microplásticos es la contaminación. La línea es un instituto de investigaciones que depende del Ministerio de Agricultura. Tenemos el mandato en el fondo de investigar y transferir tecnología para el mundo agrícola. Lo que hicimos fue tratar de descubrir cuáles eran las cargas o de dónde venía el plástico que tenían los suelos, si es que tenían.
Una de las hipótesis era que el agua que llegaba a las plantas de tratamiento podría arrastrar microplásticos, por lo que el agua que salía de las plantas sanitarias cargaría esos plásticos. La investigación concluyó con que el agua no quedaba con microplásticos, pero sí quedaban en los desechos semisólidos, que luego son utilizados como fertilizantes en los campos agrícolas. Y después la pregunta fue saber si es que solamente el lodo era como la gran entrada de plástico a los sistemas agrícolas o había otras, ¿ya? Porque en la agricultura usamos mucho plástico, usamos plástico en las mangueras, en las tuberías, en las mallas, en las amarras. Entonces, ¿cómo ese plástico quedaba o residía en el lugar? Lo que hacemos es que tomamos una muestra de suelo de una medida, por supuesto que se pesa así, pero básicamente es poner el suelo en uno de estos tubos de un lugar que sospechamos, por ejemplo, contaminación, y luego se agrega una cantidad de agua que generalmente en una proporción de 1:5, y esto luego va a la centrífuga, porque claro, el suelo en el fondo se suspende, entonces no sabes qué hay, pero esto va a la centrífuga y la centrífuga permite una separación y el plástico queda flotando arriba junto con otras cosas, la materia orgánica, etc. Pero eso se puede ver en el microscopio. Entonces ahí podemos contar cuánto plástico hay. Esto, por ejemplo, es un residuo plástico que estaba enterrado. Es mucho más grande que un microplástico, que es de 5 milímetros, pero lo que va pasando con el tiempo es que se va rompiendo y esa fragmentación empieza a generar el microplástico. Este también es otro material agrícola, que son unas cintas de riego, que en realidad generalmente son muy flexibles, pero esta ya lleva mucho tiempo, entonces se quiebra muy fácil y esto va quedando incorporado en el suelo de a poco. Y eso va generando de a poco estos plásticos muy pequeños que empiezan a girar con el agua. Aquí hay tuberías que son de PVC hidráulico en el fondo, que se demoran mucho más en degradarse, pero también se van rompiendo. ¿Cuál es la importancia de tener un suelo sano o cómo sabemos que un suelo está sano? El suelo en general entrega servicio ecosistémico a todo lo que está alrededor de él. El suelo va perdiendo esa capacidad de soportar o de sostener la biodiversidad, va a ser cada vez menos sano. ¿Hacia dónde vamos? ¿Tenemos soluciones para la presencia de microplásticos en los suelos? O sea, lo que ya sabemos ahora es que afecta la comunidad general del suelo. Entonces la microfauna se ve afectada. Por ejemplo, las lombrices disminuyen su crecimiento, los colémolos también, etc. Entonces hay varios, digamos, participantes de la vida del suelo que se ven afectados. La medida más efectiva va a ser pararlo antes, en origen. Entonces, por ejemplo, en el caso de los lodos, tratar los lodos con algún proceso adicional que permita disminuir la carga de plástico, y en el caso de los desechos de la agricultura, manejarlos de una forma sustentable. De la mano de la investigadora principal en el estudio que demuestra la presencia de microplásticos en agua embotellada, Fallon Nakarate estudia la presencia de microplásticos en el humedal Laguna de Cahuil. Ahí están las otras transparentes. Hoy día podemos confirmar que sí hay microplásticos en el humedal de Cahuil. Bajo esto se puede sospechar que sí. Ahora estamos en la etapa de aislar esto, porque tenemos que ahora caracterizar. Siendo el mismo humedal, cada sector puede tener diferente impacto según actividades que se desarrollan. También es importante en todos los estudios en los estudios que involucran el incremento o la presencia de microplástico, también es parte importante tenerlos en cuenta cuando uno trata de explicar las fuentes de origen. Como los plásticos tienen son más livianitos que la arena, las arcillas, la arena y la arcilla quedan abajo, pero los microplásticos y todo lo que es resina, pintura asociado con ellos queda arriba. Todos los granitos acá quedan arriba. Y de ello ya mostrar que, por ejemplo, lo que vemos aquí, las sospechas asociadas a plásticos incrementan aún más. Estamos asumiendo la culpa desde nuestros tatarabuelos. Ahora encontrarlos y mejorarlos es la otra cosa.
Son trabajos pioneros para un problema actual de uno de los contaminantes más importantes del siglo XXI, por lo que es muy relevante saber cómo podemos sobrellevarlo. Así como hay muchos problemas relacionados a la crisis ambiental que aún no tienen solución, hay algunos problemas que sí han encontrado ciertas soluciones. Y poner el foco en esas problemáticas nos puede ayudar a tener la sensación de que como humanidad estamos haciendo algo al respecto. La mezcla entre como una mini ansiedad o preocupación por el medio ambiente más algo de esperanza es lo que nos puede llevar a movilizarnos. Se trata de evidencia científica que refuerza la urgencia de regular la presencia de estos materiales que pueden ser ingeridos, tal como en su momento se hizo con los metales pesados.